Bueno, reciban un saludo muy afectuoso, mis queridos estudiantes de segundo de bachillerato, en la asignatura de filosofía. Vamos a ver en esta clase, vamos a ver primeramente una imagen, a ver qué es lo que nos recuerda de la clase anterior, ¿no? Quizá esta imagen no nos va a mostrar la clase, pero recordemos que estamos viendo sobre el pensamiento cartesiano. Como les había adelantado, o más bien recordado, que filosofía es una asignatura en donde nos ayuda a adquirir técnicas, formas o herramientas que nos ayudan a superar muchos campos, muchos aspectos. Es decir, a satisfacer ciertas ideas, ciertos principios o inquietudes o curiosidades que tenemos en nuestra vida, en la vida, en nuestra persona, en el mundo, ¿no? Nos enseña a pensar, nos enseña también ya a encontrar las respuestas. Las respuestas vienen dadas por los pensadores griegos, por los filósofos. También habíamos comparado el pensamiento filosófico occidental o griego y el pensamiento filosófico latinoamericano. Desde ese punto de vista habíamos considerado de que la filosofía latinoamericana, o podríamos también decir ecuatoriana, se diferenciaba del pensamiento filosófico europeo en relación o respecto a su cultura, a su contexto. No es igual vivir en Europa que vivir en Ecuador, por ende en Latinoamérica. Entonces, desde el punto de vista, habíamos considerado y reconsiderado la gran diferencia que existe el pensar latinoamericano y el pensar griego, el pensar filosófico europeo u occidental. Habíamos también revisado lo que era el yo, ¿no es cierto? Antes y la clase pasada vimos lo que era la alteralidad. La alteralidad, ¿qué significaba el otro yo? ¿Cierto? El yo estaba relacionado con el ser, con mi persona. El otro yo estaba relacionado con mi forma de pensar, ¿no? Con una pequeña introducción. En esta imagen, no sé si ustedes están viendo, dice, ¿qué es el tratado, no? Pero en esta clase vamos a referirnos a un tratado. ¿Qué entendemos por tratado? A ver, ya que llegó Anita, muy participativa, ¿qué nos dice Anita? Para usted, ¿qué es el tratado? ¿Qué entiende por tratado nada más, no filosófico? ¿Me escucha? Fernanda. Mande. Para usted, ¿qué entiende usted como tratado? ¿Qué es el tratado? El concepto tratado desde su conocimiento, nada más. No se preocupe si nos equivocamos. Todos hemos aprendido, ¿no es cierto?, de una equivocación, de un error, de ahí se aprende. Así que no se preocupe. Solo digamos, ¿qué entiende por tratado? ¿Ya? No tengo idea, Lice. Ya. A ver, gracias. Andrés. Tratado para mí podría ser algo en lo que nos ponemos de acuerdo, como así un tratado de paz, algo así. Que ahí estamos llegando más o menos al concepto del tratado Pedemonte Mosquera que se realizó, ¿no es cierto? Cuando hubo conflicto entre Ecuador y Perú, ¿se acuerdan? Ya, ahí se realizó un tratado, entonces vayamos teniendo idea de lo que es un tratado. A ver, Carlita, para usted, ¿qué es un tratado?
Carlita, Nancy. Dígame, Liz. Estamos dando una participación desde mi persona. ¿Qué entiendo por tratado? Por tratado. Ajá, sí. Como decía, perdón, le interrumpo. Como decía el compañero, un convenio, tal vez podemos también llamar una firma, ¿cierto? Como un tratado. Pero vamos a ver especialmente qué es el tratado. Vamos a nuestro texto en la página, a ver a qué página estamos. Estamos con nuestro texto. En mi texto la página es 74. Ahí tenemos el tratado filosófico. Voy a compartir ese texto para los que no tienen. Ya. Ahí tenemos el texto y tenemos el título, el tratado filosófico. Para que nos familiaricemos, pues, en el campo filosófico tenemos muchísimas investigaciones, muchísimos textos, como ustedes verán. Aquí tenemos una imagen de textos bastante, quizá ya utilizados, rotos, ¿sí ven? Debido a que siempre han sido revisados. Entonces, lo que quiero es hacer que ustedes sean amigos de los textos, ¿no? Dice la lectura, el texto, el libro es la puerta a la sabiduría. Entonces, igualmente tenemos que ser los amigos de la lectura, ¿no? Ese es el campo filosófico. Vamos a leer aquí. A ver, Anita Cruz, ayúdanos con la lectura. ¿Qué ha sido el tratado? El tratado es la expresión por excelencia del pensamiento filosófico occidental. Este viene a añadir una característica al yo cartesiano. Aunque el yo es individualista, pretende erigirse como objetivamente válido. Es decir, que todo el mundo debería pensar de la misma forma. Veamos por qué. Ya, Continúo, profe. un ratito para que retire el micrófono a alguien que está con su bebé. Ya, gracias. Dice, el tratado es la expresión por excelencia del pensamiento filosófico occidental. Este viene a añadir una característica al yo cartesiano. La objetividad, aunque el yo es individualista, pretende erigirse como objetivamente válido. Es decir, que todo el mundo debería pensar de la misma forma. Eso nos dice la definición del tratado filosófico occidental, o sea, desde el punto de vista del pensamiento filosófico griego, ¿no es cierto? Pero en general la palabra tratado, o etimológicamente, proviene del latín tractus y consiste en una producción literaria que se presenta como desarrollo y conclusión de un tema científico o filosófico. ¿Sí ven? Es el desarrollo y conclusión de un tratado. Por lo tanto, el tratado se estructura bajo compartimientos llamados apartados que sirven para exponer las teorías de una manera lógica, detallada y expositiva, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que ha sido un tratado, ¿no es cierto? Quizá, digamos, es un texto, puede ser un texto, puede ser un ensayo, puede ser un escrito, como el que decía, como el que se mencionaba, el tratado que se realizó digamos, con jueces cuando hubo la guerra aquí en el Ecuador con el Perú.
el tratado, bueno, hubieron muchos tratados, ¿no? Pero entre ellos tenemos el Pedemonte Mosquera. Entonces, comprendamos así como un tratado. Pero el tratado filosófico, más bien, es un escrito. Vamos a ver también desde el punto de vista, el tratado desde el punto de vista, acá tenemos de Aristóteles, ¿no? De Aristóteles. Pero vamos un poquito más conociendo sobre el tratado. Ahora sí, ayúdenos por favor otro estudiante. A ver, Andrés, usted estaba claro su micrófono. Andrés, ayúdenos con la lectura. Ya, Licen. Ya. Vamos desde aquí, dice, Por su exigencia conclusiva, el tratado presenta las ideas como un sistema con validez universal y objetiva, como un saber conclusivo e incuestionable. Como el tratado incluye las temáticas que desarrolla, también se lo considera como el cierre de una disputa dialéctica. Además, el tratado presenta saberes basados en la estructura lógica y solo bajo este criterio es juzgada su validez. ya. Hasta ahí dejémosle para comentar un poquito e ir entendiendo, ¿ya? Dice, como el tratado concluye las temáticas que desarrolla, también se lo considera como un cierre de una disputa dialéctica. La dialéctica, perdón, está relacionado con el movimiento, con el cambio, como una dinámica, ¿no? Que está como nuestro sistema mismo, como nuestro sistema del universo, siempre está en constante movimiento. Ustedes en el área de historia, quizás, estudios sociales, historia, hayan visto cómo el universo está en constante cambio, ¿no? Relacionado con diferentes teorías. Siempre está en movimiento, siempre está en cambio, siempre está transformándose. Entonces, la dialéctica tiene ese dinamismo. Continúe, compañero Illares. Ya. El tratado es instrumento propio de la filosofía occidental que ha servido de instrumento de exposición de ideas desde Aristóteles, pasando por la Edad Media y la Ilustración hasta llegar a Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, ya. Aquí tenemos otra parte. En resumen, podemos decir que las características del Tratado Filosófico Europeo son dogmatismo, rigurosidad lógica y pretensión de validez universal y concluyente. Ya, miren, concluyendo, nos dice, en resumen, podemos decir que las características del Tratado Filosófico Europeo, ¿qué son? Dogmatismo, ¿qué es un dogma? Aceptación, rigurosidad, lógica y pretensión de validez universal y concluyente. Este pensamiento, como habíamos analizado en clases anteriores, se diferencia del pensamiento latinoamericano. Siempre vamos a tener una relación, ¿no? Porque el contexto latinoamericano, el contexto o el modus vivendus, es decir, la forma de vida de Latinoamérica es muy diferente del modo de vida de los europeos. Mire, entonces, quizá el dogmatismo, nosotros como concepto lo vamos a aceptar. Un dogma es aquello que usted, que yo, veo, leo, conozco y acepto, ¿no? Eso es un dogma. Algo que dijo un pensador es así, a tal punto que recuerdan ustedes cuando Aristóteles había dicho, nos había señalado una teoría del geocentrismo, ¿no es cierto? El geocentrismo, ¿en qué consistía? En que la Tierra, consideraba que la Tierra era el centro del sistema solar, de nuestro sistema, digamos, de la Vía Láctea, la Tierra. Se había aceptado esa teoría geocéntrica, dicen aquí según los estudios, 2000 años, ¿no? 2000 años se aceptó.
Pero luego ustedes conocen a un nuevo descubrimiento que nos dice que la Tierra no es el centro del sistema, sino es el Sol. Entonces nos da una teoría heliocéntrica. Solo para explicarles nada más. Entonces, eso es el dogma. Creer lo que nos dice tal pensamiento y que es aceptado y a nivel universal. Y eso tiene que ser. Entonces, mire, la ciencia, la tecnología, da otras respuestas, entonces ya deja de ser aceptado este dogma, ¿cierto? Esto de la teoría geocéntrica. Ahora tenemos la teoría heliocéntrica. A lo mejor aparecen en lo posterior nuevas teorías, dejará de ser válida la teoría heliocéntrica, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que es la objetividad del tratado aristotélico. O sea, que vamos con el pensamiento de Aristóteles. Les voy a dar una pequeña introducción. Aunque la expresión literaria del tratado se relaciona con la filosofía europea, en especial de la Edad Media, esta tiene su origen en los filósofos de periodos áticos, alrededor del siglo V antes de Cristo. Especialmente dice recalcada en la filosofía de Aristóteles. Bueno, lo que debemos entender entonces es lo que es dialéctica, ¿cierto? Lo que hemos venido acá revisando, lo que es un tratado, y lo que es un tratado etimológico y un tratado filosófico, y el tratado desde el punto de vista de Aristóteles. A ver que nos ayude con una participación. Carlos, ayúdenos usted con esta parte de la lectura. Lo que es el tratado aristotélico. ¿Me escucha Carlitos Sukusheñay? Sí, licenciado, Ya, ya. ayúdenos con esta lectura del tratado de Aristóteles para irnos a sí mismo comprendiendo. Aunque la expresión literal del tratado se relaciona con la filosofía europea, en especial de la Edad Media, esa tiene su origen en los filósofos del periodo ático alrededor del siglo antes de Cristo, de la filosofía en especial en Aristóteles. ¿Sigo? Sí, por favor, eso lo tocaba. Ya, el tratado Aristóteles se caracteriza por rigurosidad de su discurso basada en la objetividad. Eso significa que el tratado busca expresar ideas que sean comprensibles de forma inequívoca, que todos reconozcan la misma forma, porque se supone que todos los seres humanos perciben y razonan de la misma forma. El tratado recurre a la ciencia de la retórica, que consiste en el uso de la palabra persuasiva para convencer de la verdad última. De allí la denominación de discurso retórico a sus tratados. Incluso Aristóteles tiene un tratado sobre retórica que fundamenta la base de la manera de exponer sus ideas filosóficas. Ya, gracias. Está ahí nomás, ¿ya? Vamos así mismo comprendiendo que cada uno de estos términos, acá nos dice, el tratado recurre a la ciencia de la retórica. ¿Recuerdan qué era la retórica? Recuerda, Carlita, ¿qué es la retórica? ¿No es cierto? La retórica está relacionada con la... Elisa, ¿me podría repetir, por favor? Ya verá. Bueno, le estuve preguntando qué es para usted la retórica. La metórica. Ajá, aquí dice, aquí nos dice que el tratado recurre a la ciencia de la retórica. Que consiste en el uso de la palabra persuasiva para convencer de la verdad Última, de la verdad última, ¿sí? Esa es la retórica, ¿no? Uso de la palabra persuasiva, es decir,
Digamos que existe un concepto teórico dogmático. Este concepto, como les ponía de ejemplo, la teoría geocéntrica. Este pensamiento, este pensador, exponía su pensamiento y todos tenían que aceptar, ¿no? Eso es la retórica y eso es la persuasión. Convencer a los oyentes, convencer y yo tengo que aceptar. Es como si hoy tenemos candidatos en el Ecuador, ¿no es cierto? Estamos a unas próximas elecciones. Cada uno de estos candidatos utiliza la retórica y trata también de persuadirnos a nosotros, ¿no? No sé a usted qué candidato le ha persuadido, Carlita. ¿Por quién está usted? Dicen, yo no le voy a nadie porque todos son corruptos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero alguien le va a convencer, va a ver, entonces usted va a convencerse de lo que dice. Y eso se llama pues la retórica utilizada para la persuasión. Sencillamente son ejemplos, ¿no? Son para que tengamos ideas de lo que estamos tratando en este momento. Pero todos estos pensadores, digamos, estos candidatos, saben y conocen esta dinámica o conocen esta técnica de la retórica, esta técnica de persuasión para convencernos a nosotros. Hasta el punto que, claro, usted no se deja convencer, pero hablan muchísimos y vamos a dejarnos convencer de lo que nos dice. Simplemente es una retórica, es ¿cómo dice? Se le llama a los que hablan, aunque no lo cumplan. Son los demagogos, ¿no es cierto? Se llama la demagogia, que estaría a la par con lo que es la retórica. Entonces son técnicas que ellos aprenden para convencer a las personas. Y eso hemos tenido hasta en el inicio, eso tenemos en el pensamiento de Aristóteles, vean, que hoy está práctico, o lo practicamos todos. Ayúdanos también con la continuación de la lectura. Nos faltaba aquí esta parte con respecto al estilo. ¿Ya? Ya, Carlita, continúo con la lectura. Con respecto al estilo del tratado aristotélico, el historiador británico Geoffrey Lewis dice en su libro Aristóteles desarrolló y estructura de su pensamiento. Su estilo es económico y a veces hasta el punto más oscuro. A veces el texto parece con... a veces el texto parece contener poco más que una serie de encabezamientos anotados para discusión o desarrollo posterior. El curso del argumento es, a menudo, interrumpido por discreciones a medida que surgen puntos de dificultades o se siguen posibles oposiciones. Ya hay numerosas repeticiones y es atacado por el mismo problema desde ángulos similares o levemente diferentes en varias ocasiones. Ya, gracias. Aquí hay un término que dice digresión. Ustedes cuando no entiendan una palabra, sáquenlo a su cuaderno y busquen la definición, ¿no? El concepto, la definición de esta palabra. Digresión significa que estamos hablando, si estamos hablando de vida saludable, comenzamos a hablar de política, comenzamos a hablar de ciencia, ¿no? O sea, salirnos del tema, eso es la digresión, ¿no? Salirnos del tema, pero a lo mejor como para reforzar también la parte teórica, eso es en cuanto es la digresión. Muy bien. Para nuestra tarea que nos corresponde, espero que todos tengan el texto, pero para los que no tienen, yo les voy a enviar las tareas, ¿no? Ustedes tienen su texto. Aquí dice, demostremos. Sí. Entonces dice, la primera pregunta dice, el tratado filosófico vamos a escoger las dos opciones. Ahí tenemos opciones en nuestro texto, ¿sí? Entonces eso va a ser nuestra tarea de la página 76. Página 76.
Muchísimas gracias una vez más entonces por su activa participación a los estudiantes que me ayudaron pues con su lectura, con las opiniones. Espero que lo lean en la parte teórica que tenemos en nuestro texto para que puedan realizar su tarea. Para los estudiantes que no tienen aún sus libros, les voy a enviar también esta parte de la asignatura y la tarea. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, Luisa. Gracias, Lisa, y nos vemos. Gracias, Nos estamos viendo.